buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 8 de Génesis. En este capítulo vamos a ver la continuación y el desenlace de esta interesante y conmovedora historia que ha sido el diluvio, y vamos a ver qué dice Dios al respecto. Pero como siempre vamos a orar para iniciar. Señor Padre Celestial, gracias por tenernos aquí, Señor, en un nuevo día, en una nueva oportunidad para leer, aprender, Señor, lo que tienes para nosotros. Te pedimos de que este sea un tiempo de crecimiento para nuestro espíritu y podamos meditar en ello. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, como lo decía, en este capítulo vemos el final que tiene este hito histórico, algo de una vez en toda la historia, dicho por palabra de Dios, algo muy conocido y aceptado por la inmensa cantidad de registros de muchas comunidades y sociedades antiguas, como lo es el diluvio universal, ese diluvio que cubrió toda la tierra entera. Entonces, como muy breve resumen, por si alguien quizás no ha escuchado los audios o bueno, pasó algo, el Señor vio que la maldad en el mundo era demasiada, al punto se nos dice que todos los pensamientos de los hombres eran hacia el mal. Así que el Señor decidió castigar a toda la humanidad con un castigo en forma de diluvio, una inmensa y extensa inundación. Pero en medio de todos los hombres en el mundo había un hombre justo que se mantenía piadoso delante de Dios. Este hombre era Noé. Así que el Señor quiso preservar su vida, así como Él había preservado su integridad. Así que le dijo que construyera una enorme arca en el cual iban a sobrevivir él y su familia entera junto con los animales de cada especie. Así que hasta el capítulo pasado, después de muchos años de construcción y esfuerzo, Noé finalizó su obra y comenzó el diluvio, el castigo de Dios. Y el capítulo termina diciéndonos que todo lo que tenía vida, todo lo que tenía espíritu en sí, murió en ese diluvio, el cual duró 150 días. Eso es lo último. Y ya este capítulo 8 empieza y leemos en el versículo 1 que dice: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Lo primero que leemos es también lo primero que nos llama la atención. Dice que Dios se acordó de Noé. Y con solo leerlo, así pues, está bien que nos preguntemos, ¿cómo así? ¿Dios se había olvidado de Noé? A pesar de todo lo que estaba pasando con este hombre. Él había estado por 150 días a la deriva, solo. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo primero, lo principal y más importante es explicar esto. Esto es una cuestión de escritura. Realmente puede ser la traducción y también una herramienta literaria. Es decir, es la forma en la que se puede escribir, se solía escribir, y es atribuirle a Dios acciones humanas en una historia. En este caso, la acción de acordarse. A pesar de que Dios no se acuerda de nada, porque Dios no olvida nada. Eso lo tenemos que tener muy claro. Así que no, por supuesto que Dios no se había olvidado de Noé, ni tampoco estaba muy ocupado como para poder atenderlo. Él siempre estuvo allí con él. Es otra forma, para que lo entendamos mejor, de decir que Dios volvió a la escena de forma activa. Es decir, Dios volvió a hacer algo notorio. Volvió a aparecer en escena. Es lo que podemos decir a que se refiere esta frase. Pero esta también es nuestra primera aplicación, porque seguramente hemos tenido muchas situaciones así, en las que nos hemos sentido que eso es literal en nuestras vidas, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y realmente es más normal de lo que creemos. Quizás todos en algún momento nos hemos sentido así. Hemos sentido que estamos solos, a la deriva, y hay que aclarar algo muy importante. Y es que Noé estaba en el arca
como Dios le mandó, con la gente que Dios le mandó, con los animales como Dios le mandó. ¿Me hago entender? Es decir, Noé no estaba haciendo nada mal en este momento. Él estaba obedeciendo, él estaba realizando la voluntad de Dios al pie de la letra. Y a pesar de eso, él en este momento pudo sentirse solo y desesperado, que es algo que vamos a confirmar más adelante en el capítulo. Es decir, que no estamos hablando de situaciones en las que decidimos alejarnos del Señor o vivir a nuestra manera y que ahí nos hemos sentido solos o desamparados. No estamos hablando de esas situaciones. Hablamos de cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos obedeciendo y aún así las cosas se ponen difíciles y parece que Dios no está con nosotros. Esas son las situaciones a las que nos referimos. Pero lo importante y lo que hay que recalcar para finalizar este punto es recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios se acordó de Noé y también se acuerda de nosotros. No porque lo haya olvidado, sino que Él siempre está presente. Siguiendo con el capítulo, se nos dice que ya Dios hizo venir un fuerte viento que se llevó las aguas y que éstas empezaron a disminuir. Ahora, aquí hay un poco de desorden cronológico porque el versículo 4 nos dice: y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Es decir, este versículo nos habla de que ya había disminuido significativamente el nivel del agua, pero luego, en los versículos que están delante, se nos dice que 40 días después Noé abre la ventana y empieza a sacar unas aves, un cuervo, luego una paloma, y pues puede que haya ahí un poco de confusión. Bueno, realmente esos versículos de adelante, esos 40 días que dice allí, son 40 días después de que empezó el diluvio, no 40 días después de que se posara el arca sobre el monte Ararat, para que entendamos y no nos perdamos. 40 días después de empezar el diluvio. Así que Noé en este punto lleva más de un mes dentro del arca y en esa situación es probable que ya se sienta un poco desesperado o asustado, porque por lo pronto no se nos ha dejado registro de que Dios le haya hablado en ese tiempo. Pero bueno, allí estaba él. Así que desde el versículo 6 en adelante vamos a ver cómo las aves que menciono van y vienen buscando tierra seca, hasta que llegamos al versículo 11, donde hay una buena noticia. Se nos dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ese fue el día que habían estado esperando. Seguramente podemos imaginar la celebración que tuvieron estas personas, su alegría, porque por fin el diluvio estaba bajando, por fin estaba acabando esto. Y bueno, aquí hay algo muy interesante y es nuestra segunda aplicación. Muchas veces Dios nos dice cómo comenzar, pero no nos dice cómo va a terminar. ¿A qué me refiero? Dios le dijo a Noé cuándo entrar en el arca, pero no le dijo cuándo iba a salir de ella. El Señor le dijo a Noé cuándo entrar, porque era necesario para él saber eso, pero no le dijo cuándo debería de salir, porque no era necesario para él saber eso. Así es la sabiduría de Dios, nos dice lo necesario, pero muchas veces para nosotros eso se puede tornar feo o malo, porque nuestra fe al principio está alta, tenemos ánimo, tenemos seguridad cuando el Señor nos dice cómo comenzar, pero a medida que vamos avanzando, nuestra fe va decayendo y empezamos a dudar y a desesperarnos, porque ese es un camino que está hecho para forjarnos. Así que en cada pequeña carrera de nuestra vida con Dios, lo más probable es que no sepamos dónde está la meta, porque es algo que debemos de aprender en la marcha. Dependencia de Dios, sujetos a pesar de que no sabemos con certeza a dónde vamos. Y ejemplos de esto en la Biblia hay por montones. Abraham fue llamado a dejar su familia, su hogar y todo por ir a una tierra que Dios le iba a mostrar.
Es decir, que al momento de salir, él ni siquiera sabía hacia dónde iba. Moisés fue enviado a liberar el pueblo, pero él no tenía ni idea de todo a lo que se iba a enfrentar, a la llegada de las plagas y mucho menos el recorrido en el desierto. Cada uno de los profetas de Dios es un ejemplo de esto también. A lo mejor ellos no sabían precisamente cuál sería su final o lo difícil que iba a ser todo para ellos. Pero aún así, todos estos personajes y los que hacen falta estaban allí día a día con Dios. Así que quizás no podamos ver más allá de algún punto hacia adelante de nosotros en esta travesía con Dios. Pero si estamos en su voluntad, tenemos una certeza, y es que Dios va a estar para nosotros. En eso podemos descansar, en que Dios sí está con nosotros. Y para finalizar ya este devocional, veremos que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Leemos en el versículo 17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Si recordamos, este fue el mandato, o es muy semejante a lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva en el Edén: fructificar y multiplicarse. La primera vez que el Señor dijo esto, la humanidad se desvió al punto de tener que recibir este castigo que acabamos de ver. Pero el Señor, en su misericordia, está aquí de nuevo. Él permite empezar de cero, otra vez. ¿Qué va a hacer la humanidad con esta nueva oportunidad? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, de aquí en adelante, en realidad, en lo que queda de este libro y los libros que siguen. Pero por ahora aprovechemos esa misericordia que Dios nos da. El Señor a nosotros también nos da nuevos comienzos y nuevas oportunidades día a día. Así que el llamado es hacer que estos valgan la pena en nuestra vida. Así que, ¿qué vimos hoy? Lo primero, Dios nunca se va a olvidar de nosotros, hermanos. Él nunca va a hacer eso. A pesar de sentirnos así, Él siempre va a estar presente allí con nosotros. Segundo, muchas veces Dios nos va a decir dónde empezar, pero de allí en adelante será una prueba de fe del día a día con Dios. Así que confiemos en Él. Y tercero, Dios es un Dios de nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Así que hagamos que cada uno de ellos valga la pena en nuestra vida. Señor Padre Celestial, gracias por este capítulo, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Por esto que tenías para nosotros, te pedimos de que de verdad podamos recordar qué es esa fe que tenemos en ti, Señor, que muchas veces puede ser difícil el confiar, pero es cuando más tenemos que confiar en ti. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.